Hay algo que damos por hecho todos los días: el tiempo. Creemos que avanza en línea recta, que el pasado está fijo, que el futuro no existe todavía, que este momento es único e irreversible, pero ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una línea, sino algo que puede doblarse, algo que puede romperse, o peor aún, algo que puede reescribirse? Desde hace décadas han surgido historias inquietantes, personas que aseguran venir del futuro, hombres que aparecen fuera de su época, recuerdos colectivos de cosas que nunca ocurrieron, pero que millones juran haber vivido. La pregunta no es si las máquinas del tiempo existen, la pregunta es ¿y si ya se usaron? Porque si alguien cambiara algo en el pasado, no lo notaríamos con explosiones en el cielo, lo notaríamos en pequeños detalles, en frases que ya no son iguales, en logotipos que recordamos diferente, en esa sensación extraña de que algo no encaja, como si la realidad tuviera cicatrices invisibles. Esta noche no vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de posibilidades, de teorías, de historias, de grietas en el tiempo. Y tal vez, cuando termine este episodio, te hagas una pregunta que no podrás sacar de tu cabeza. ¿Y si el tiempo ya cambió? ¿Y tú eres uno de los pocos que lo recuerdan diferente? Bienvenidos a Murmullos de la Oscuridad. Bienvenido, mi Luis, nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, gente? No, pues bien, güey. Vamos listos para desmenuzar un tema más de esos que nos gustan. Como lo decíamos en episodios anteriores, en estos tiempos lo más absurdo puede ser lo más coherente. Y pues esta no es la excepción, ¿no? Creo que el tema del tiempo, el tema del viaje en el tiempo, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado, pues siempre va a generar una intriga bastante fuerte, sobre todo por las evidencias, pocas, pero pues que te dejan con esa inquietud, ¿no? De decir, chinga, entonces esto es posible o qué onda, ¿no? Luis García, ¿cómo estás en TikTok? En TikTok estamos como Archivo Hereje. Los invitamos a que se pasen por ahí por la cuenta. Estamos subiendo relatos variados sobre temas también similares, conspiraciones, teorías, historias. A lo mejor incluso te puedes encontrar una versión de una historia que ya conocías y que pues así es, o sea, es dar un enfoque diferente a ese evento, a esa historia, como tú le comentas. Entonces, para que pasen a Archivo Hereje en TikTok, próximamente también en las plataformas de YouTube, se está trabajando para ello, pero para que también ahí le den su me gusta, lo compartan. La verdad, creo que porque estaba checando algunos videos y creo que tiene su información pues como que detallada, que la verdad dices, sí me sirve hasta para una tarea de la escuela, la verdad. Y creo que también está muy bien ilustrada. Y bueno, la otra, quiero mandar saludos a gente del público que nos sigue, que nos apoya. En este caso, pues bueno, al buen Isra, que nos escucha allá en Querétaro, al Josefino, al Guapetón, que son ahí los compañeros que siempre andan echándonos gritos, apoyándonos. Y también para algunos suscriptores, por ejemplo, no me compartió su nombre, pero lo tengo como, me lo apunté porque no lo tenía, no le tomé captura, pero es @sg01 -y6p.
Entonces muchas gracias por tu comentario. Ahí está el saludito. No fue en el video siguiente porque estamos así como que videos de retraso, por así decirlo. Lo estamos almacenando para tener buen producto para ustedes. Pero ahí está su saludito y pues muchas gracias por quedarse, por escucharnos, y lo que les pedimos es que se suscriban, es totalmente gratis, y pues compartan con su gente, sí, por favor, échenos la mano con eso, la verdad eso es lo que nos ayuda bastante. Entonces, pues bueno, perdón por la interrupción, Luis, pero sí es algo que quería también que compartieras tú del proyecto, y pues agradecer a las personas que han estado, y hay muchas personas, pero hoy vamos a empezar con ellos, ¿no? Más que nada. Entonces, me hablabas de viajes, bueno, que hablamos que el tema va a ser sobre viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo, güey. Ok, ¿qué me tienes tú sobre este tema? Ok, yo investigué algunos casos de viajes en el tiempo, algunas teorías, güey, y pues básicamente ir desmenuzándolos, pues sí, como debatiéndolos, viendo qué tan factible suena, qué tan increíble suena, y pues tú qué crees y yo qué creo, ¿no? El primero es, no sé si sabías, güey, pero el viaje en el tiempo hacia el futuro está científicamente comprobado por la teoría de la relatividad de Einstein y por experimentos que se han hecho. El problema está en el viaje al pasado, güey. O sea, como tal, el viaje al futuro es posible, no se ha hecho a gran escala, al menos científicamente comprobado, pues. Se habla de un experimento, no recuerdo el año, güey, creo que en 1970, algo así, donde pusieron unos relojes atómicos en 2 aviones que le dieron la vuelta al mundo, y cuando llegaron al punto de partida nuevamente estaban desfasados en tiempo, en comparación con los relojes que se quedaron en la Tierra, no por una, digamos, amplia cantidad de tiempo, pero sí hay un desfase, no sé, 10 segundos, 5 segundos, que a fin de cuentas eso ya es un viaje en el tiempo, güey. Sí. Por eso te digo, al futuro eso lo comprueba de alguna manera, no a gran escala, pero sí, pues prueba que existe la posibilidad. Al pasado, ahí es donde está el problema, güey. ¿Por qué? No sé si has escuchado, yo creo que sí, la famosa paradoja del abuelo, güey. A ver, explícamelo. La paradoja del abuelo básicamente dice, güey, que si tú viajas al pasado y haces que tu abuelo no tenga hijos, pues tu papá nunca nació, güey. Ajá. Por consecuencia, tú nunca naciste. Entonces, pues, ¿cómo pudiste haber hecho el viaje si no naciste? Eso, digamos, es lo que uno de los temas que se usan para rebatir, si es correcta la palabra, el viaje al pasado, güey. Y luego ya empiezan las teorías o las conspiraciones del tema de, pues entonces cuando viajes, pues no alteres nada en el curso para que nada se modifique en el futuro, porque a lo mejor cuando regreses a tu tiempo, si tú moviste algo, pues ya todo va a ser diferente, ¿no? Es como dijo el de los pecadores, entonces volver al futuro, no. Sí. Acá, ¿no? Sí, no, es que hablar de los viajes en el tiempo, pues es de ciertas reglas, pero reglas muy estrictas, de no conversar, hasta ponle que no viajas muy retirado, pero no platicar con tu propio yo, y creo que ni en el futuro, me parece, no tanto en el pasado, pero sí, de no alteres nada porque cambias el curso, ¿no? de la historia. Entonces, aquí en este punto que tú comentas de es posible o está la posibilidad de viajar al futuro,
la mayoría de relatos que he escuchado siempre son de viajes de personas que vienen del futuro hacia el pasado, o al presente para nosotros, ¿no? Uh-huh. En la mayoría de las historias ha sido así. Hace poquito también leía una nota que sí me dejó así de, güey, sí es cierto, no lo había pensado en ese pedo, porque siempre hemos visto de viajes o hemos oído hablar de viajes en el pasado. Pero que mencionaba algo así como que todo, pues, sigue un curso, ¿no? O sea, todo va avanzando y no todo está en donde está el día de hoy. Uh-huh. Para explicarme mejor, por ejemplo, viajar al pasado significaría hasta tu muerte en algún sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí ahorita, ¿no? Y digo, quiero viajar a cuando tenía 10 años. Uh-huh. Okay, viajo a 10 años, pero resulta que ni el planeta, o sea, en ninguna parte del universo estaba como está ahorita, ¿no? No sé si me explico. O sea, para entenderte, tú hablas de un viaje al pasado en donde tú planeas, digamos, llegar a un punto. Ajá. Sin embargo, en el momento en el que llegas, ese punto ya no es, porque el tiempo se sigue moviendo. Exacto. Eso, tanto el tiempo como el espacio. Ajá. Y entonces, ok, me podrías decir, sí, güey, pero también está la base de poner coordenadas, que es lo que se recomienda, pero hay un momento o un punto en el que uno no piensa en eso. Uno piensa también decir, viajo al pasado. Y yo creo que para viajar al futuro también, porque no sabes en qué parte del espacio o no ha llegado o vaya a llegar. O sea, esas son como que las ideas que dije. Mira, si recuerdas, él tenía como una especie de máquina del tiempo portátil. Ajá. Donde ponía como el año. Sí, pues vamos a viajar a 1966. Digamos, presionaba el interruptor del tiempo o del viaje para viajar. Del dispositivo, pero él no se movía de lugar. O sea, él quedaba en el mismo lugar, simplemente en el año en el que, o sea, en la fecha en el que posicionó, en la que él quería llegar, y todo cambiaba a su alrededor, pero él estaba donde mismo. Puede ser, ¿no? Pero sí es interesante lo que planteas, porque a fin de cuentas, digamos, el tiempo no se va a detener, güey. O sea, a fin de cuentas, el viaje que tú definas, ya sea hacia adelante o hacia atrás, el tiempo no, o sea, va a seguir avanzando, ¿no? Uh-huh. Esa es la teoría que tú planteas. Y en cuanto al futuro, eso nos dictaría que el futuro en sí ya existe, güey. Uh-huh. Porque para ti es una incógnita, porque no sabes, o sea, para eso quieres ir, ¿no? Para ver qué sucede. Pero cuando llegues, a fin de cuentas, ¿cómo te diré? Pues ya lo haces como tangible, pues ya llegaste a ese lugar, digamos, en 10 años o en 5 años avanzando, y no es tanto como que digas, a lo mejor llego o a lo mejor caigo y pues ya no hay nada y me quedo como, pues no sé, en el limbo, por decirlo así. Ajá, ándale. Porque pues para ti es una incógnita, ¿no? Pero a fin de cuentas, como tú bien dices, el tiempo sigue su curso y a fin de cuentas vas a llegar a algún lado. No es... El tiempo y el espacio, por así decirlo, porque te digo, todo se mueve, nada se queda de cierto modo de la misma manera, ¿no? Por cuestiones del tiempo. Fíjate que también había visto, no sé si lo hablamos aquí la vez pasada, y también no recuerdo bien con quién lo vi así para darle el crédito, pero sí mencionaban sobre las distancias, y lo vi porque hablaban de la muerte de la estrella de Betelgeuse, me parece, y de cómo se iba a ver la supernova, todo ese rollo, ¿no? Pero decían, oye, pero es que eso o ya pasó o va a pasar y se va a ver en tanto tiempo y tanto acá. Entonces sí se me vino a la mente eso que también he escuchado, tío, de que en tal parte o de tal estrella, si miras a la Tierra, vas a ver, no sé, la conquista,
y si te vas para allá vas a ver a los dinosaurios, así, ¿no? A otra estrella más lejana por la cuestión también de la distancia. De la distancia y por el tiempo, ¿no? Sí, es como cuando dicen, explotó una estrella, no sé, ¿qué te gusta? A una distancia muy lejana, güey, 600 millones de años luz. Explotó una estrella. Sin embargo, esa explosión tú la vas a ver hasta dentro de 100 años a lo mejor. Y lo que ahora estás viendo es la luz de esa estrella que ya explotó, güey. Explotó, ajá. Pero como está tan lejos, pues a ti aún no te llega el momento de la explosión por el tema de la distancia. Sí. Otra de las teorías, güey, son los agujeros de gusano. Okay. Esa teoría es una teoría científica, de hecho. Dicta que puede existir una especie de túnel en el espacio-tiempo, siguiendo el tema de la teoría de la relatividad. El túnel uniría dos puntos del universo de forma instantánea, aunque estén muy lejos. Supuestamente, si se pudiera estabilizar, digamos, un agujero de gusano, se podría utilizar para viajar a través del tiempo, ya sea al pasado o al futuro. El problema es que, aunque es una teoría científica, en el espacio visible, pues aún no se ha encontrado un agujero de gusano. Y en dado caso de que se encuentre uno, pues no existe la tecnología o la forma para comprobar de cómo controlar esa energía que fluye en el agujero de gusano. Es un poco como los agujeros negros. Eso. Y es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo saber que el agujero negro no puede provocar eso? O sea, que tenga eso como el agujero de gusano. O sea, que sea la entrada a final de cuentas de un agujero de gusano. Pues en teoría se supone que sí puede provocar un desfase en el tiempo por la gravedad que maneja un agujero negro, güey. O sea, se supone que la gravedad, la fuerza de gravedad que tiene un agujero negro es tan pesada que por eso es un agujero negro, güey, porque no se alcanza a ver ni la luz por la fuerza de gravedad que maneja. Entonces, si tú te acercas a un agujero negro, teóricamente, evidentemente no lo puedes hacer, pero teóricamente, si tú te acercas a un agujero negro, la gravedad sería tan pesada que el tiempo pasaría mucho más lento. Okay. Entonces, ahí estarías hablando de un desfase en el tiempo. Sí. El problema es el mismo. No se cuenta ni con la tecnología, ni con, digamos, la fórmula matemática, o no sé cómo llamarlo, para solucionar el tema de la energía, güey. Y de que el agujero negro no te despedace cuando te acerques a él. Ese es él. Yo lo vi en Interestelar. Sí, de hecho. Y de verdad es una película muy buena. Donde también me quedé sacado de onda con eso del tiempo. Fue de que estaban en qué planeta. Bueno, la verdad no recuerdo el nombre, pero que ahí lo de cierto tiempo equivalía a tantos años en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces todo tenía que ser muy rápido. Y si te saca de pedo, porque astronautas que han estado orbitando aquí en el espacio, pues regresan hasta físicamente de diferente manera a como una persona que no ha despegado el pie de la Tierra. Uh-huh. Y puede ser al revés. O sea, dependiendo del tiempo que dures en el espacio y, digamos, de la distancia y pues ya las otras, digamos, circunstancias que rodean el viaje en sí. Para ti a lo mejor pudieron haber pasado 5 años, pero relativamente a lo mejor en la Tierra pudieron haber pasado 50 años. Porque tú estabas en el espacio. A ver. De hecho, inclusive hay viajes espaciales que se han desfasado, güey. O sea, que el astronauta, o bueno, la nave en sí, llega desfasada con 2 segundos, con 3 segundos. O sea, eso ya es un viaje en el tiempo. Sí. Mínimo. Pero ya es un viaje en el tiempo. Entonces siempre hemos tenido la idea de que viaje en el tiempo significa viajar a otra época, o sea, tal cual, ¿no? Y
Y ha habido ciertos, como tú lo comentas en ese aspecto, que pueden sonar muy simples, pero eso ya significa un movimiento en el Es tiempo. correcto, güey. Entonces, creo que también esa idea que nos da la ciencia ficción se nos ha arraigado bastante, güey. Es lo que tú comentabas, me parece que el capítulo anterior que hablábamos del poder de la mente y todo eso, que decíamos, las películas de ciencia ficción realmente están inspiradas en algo, güey. No puede ser solo producto de la imaginación. O sea, hay algo que las inspiró, esos temas o eso, digamos, esa ciencia ficción en sí. Entonces, pues no hay que tomarlo tampoco como, eso no pasa. Exacto. Eso solo pasa en las películas. Y yo creo que es que eso es lo que te digo, no nos ha limitado porque pensamos nada más que tiene que ser algo grande, algo muy, muy llamativo para decir, es viaje en el tiempo, como en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que la ciencia ficción, que sí, o sea, a lo mejor pues, se da la posibilidad de hacerlo más llamativo, de ya cumplir ese sueño que tenemos, ¿no? De verlo tal cual, pero pues, la realidad es de que un segundo puede significar ese movimiento en el tiempo, güey. Uh-huh. De hecho, la teoría de la relatividad dice que el tiempo no pasa igual para todos. Okay. Que si tú eres capaz o llegas a ser capaz de viajar cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se va a desfasar y tú vas a avanzar en el tiempo. Okay. ¿Sí? Ese sería, o como te digo, cerca de gravedad extrema, como lo que te hablaba del agujero negro. Eso significa que una persona podría vivir 5 años en una nave y al regresar podría descubrir que han pasado 50 años en la Tierra. No sé si viste, yo creo que sí, porque pues es una película muy famosa. La película de los Avengers. ¿Cuál sería la de cuando viajan en el tiempo? ¿O cuál? Sí. Bueno, en la película de los Avengers, pues ya, bueno, cuando Thanos gana y destruye la mitad de la vida en el universo, pues todos están desconsolados, pero el personaje de Ant-Man o el hombre hormiga es un personaje que puede reducir su tamaño a niveles cuánticos. Entonces viaja al mundo cuántico, güey. Ahí se quedó. Y se queda atorado. Y entonces cuando sale del mundo cuántico, él dice que para él fueron 5 días. Sí. Pero en realidad fueron 5 años en la Tierra. Entonces... Su hija ella es mayor, exacto. Ajá. O sea, todo ya cambió y él pues sigue igual porque para él fueron 5 días. Oye, ese vato ya también como actor pues se sigue viendo joven. Sí, pero entonces volvemos al tema de la ciencia ficción, güey. Ahora, si te acuerdas, esa película nos lanza otra teoría muy diferente al tema de que no interfieras en el pasado. Uh-huh. Porque ahí te explican que si tú interfieres en el pasado, se crea otra línea temporal. Ajá. Ajena a la que, digamos, a la que estás viviendo. Exacto. Pues. O sea, no se borra, sino se crea otra. Ajá, no se altera nada en el futuro, sino que se crea otra línea temporal donde las cosas son diferentes por lo que tú alteraste en el pasado. Entonces eso nos habla ya de un tema de multiverso. Exacto. Y eso también puede dar pauta a las explicaciones de algunos de los casos de los viajeros en el tiempo. A ese punto quiero llegar también, exacto, qué bueno que... Porque hay casos de viajeros en el tiempo que mencionan lugares que no existen, o muestran documentos que realmente de lugares que no. De lugares que no existen, o billetes de países inexistentes, y eso, digamos, da la pauta a la teoría de que ellos vienen de otra línea temporal, güey. Eso, Simón. Que están a lo mejor pues no sé, se equivocaron de línea temporal. Yo de lo que preparé, Uh-huh. de mi exposición, es de cuando estaba primaria, secundaria, que estaba el auge del internet y todo eso, empezaban a aparecer
historias sobre eso. Y para mí el primero, porque hubo muchos, ¿no? Pero el primero que llamó la atención fue un tal John Titor. ¿No escuchaste? Pues que él aseguraba que venía del 2000, ¿qué? 2036, y que dijo que venía por un dispositivo de una computadora para evitar una guerra que se iba a suscitar en el 2015, a partir de una guerra civil que iba a provocar la Tercera Guerra Mundial. Pruebas creo que fueron muy sutiles. De hecho, hay una foto muy famosa que hasta parece que es el Doc del de Volver al Futuro, pero obviamente con cabello negro, tiene unas gafas sobre un puente, que fue una de las pruebas que dejó, pero después se volvió un mito y una leyenda en el sentido de que ya no decían que era John Titor, sino que eran otros tipos de viajeros, pero que eran viajeros, ya no lo mencionaban tal cual como John Titor. Pero fue uno de los primeros nombres que se mencionaron o que yo escuché a un nivel masivo, porque ya estaba la era del internet, que es donde se empezó a correr como, no sé, es así, fue muy mencionado ese caso. Digo, pruebas no mencionaba porque tal vez por la intención de no alterar tanto la línea temporal, pues no mencionaba mucho. Y también creo que la máquina del tiempo la tenía en un vehículo, en un Corvette, algo así, y hasta ahí se me hizo así como que muy de Volver al Futuro también, o por lo del DeLorean. Y luego hasta el nombre de John Titor se me hizo como tipo John Connor, ¿no? O sea, que ahí es donde puedes ir cuadrando, ¿no? Enlazando, que probablemente tuvo que ver mucho también la ciencia ficción. Después de ahí, con el tiempo, hubo otro caso que se me hizo muy... este sí fue como que el más... pero también pruebas no hubo, nada más que sí se me hizo bien curiosote. Creo que ni pasa. Se llama Sergei Panomarenko. No escuché. Ok. La vez pasada, al terminar de platicar el tema, me dijiste que habías visto un caso de una señora. Sí. Que yo te dije, ese caso se me figura al de Sergei. Y ya analizando, volviendo a revisar en internet y todo ello, sí, o sea, te digo, estaba Sergei. Nada más que Sergei sí decía, bueno, más que nada que el pasaporte, que era de los años 50, y que estaba pues comprobado de que sí era un pasaporte antiguo, y que de hecho cuando lo meten a la sala, no sé, psiquiátrica, no sé, resulta que ya no vuelve a salir de ahí. ¿Por qué? Porque ya no está, o sea, desaparece. Él era fotógrafo, me parece, o al menos tenía una cámara muy antigua, y que cuando revelaron las imágenes, que de hecho para revelar ese rollo tuvieron que traer un especialista, porque ya era un tipo de un rollo que ya no se había dejado de utilizar, de producir. Entonces se dan cuenta que tiene imágenes con una pareja también, vestidos en esa época, pero tío, vuelve a desaparecer. Y después salen casos o temas donde aparece la esposa, o ya la esposa, porque ya era la esposa o la novia, y que sí, que en su momento sí lo habían reportado como desaparecido, que después regresó y que dio pláticas en su época sobre ese tipo de viaje, pero que volvió a desaparecer. Pero que después se supo que había viajado al futuro, que había mandado una fotografía con un escrito en la parte de atrás, ¿no? De que pronto volvería, pero ya de ahí jamás ya no volvió. Regresó. Pero también la fotografía señala un lugar que al día de hoy no tiene lo que esa fotografía mencionaba, que eran rascacielos, que de hecho hasta se hizo como que comparaciones, y eran los rascacielos de una parte acá de Norteamérica, y no de allá de Ucrania. Entonces te digo, ahí es donde cae un poquito ya la parte de como que te decepciona, ¿no? Porque al principio como que te llama la atención, pero te digo, esos han sido los primeros nombres que escuché a nivel masivo sobre viajeros en el tiempo. De hecho, ahí ya estaríamos entrando en un tema, o sea, igual que va de la mano, porque habla de un viaje en el tiempo, pero es gente desorientada, güey, que tal vez su viaje en el tiempo no fue intencional, porque ellos llegan, ¿cómo te diré?
argumentando ser de lugares que no existen o de lugares que ya no están, o de un tiempo diferente. Y eso da la pauta a tocar el tema de los portales, de que crucen un portal. Por ejemplo, en ese del caso de Sergei Ponomarenko, en una de las fotografías muestra, están las imágenes y sale una nave, un ovni, en una de las imágenes hacia la esquina, y él comentaba que, que después de que él tomó esa foto ya no supo, y de repente apareció sacado de onda en la época donde apareció, en la época en la que apareció. Entonces ahí se podría manejar como un tipo de abducción y que lo hayan movido en otro tiempo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Ahorita que tú mencionaste que en tu tiempo de secundaria, yo me acuerdo que cuando estaba igual en la escuela, güey, yo decía, yo tenía como que esta era mi lógica. No sé si suene muy estúpido actualmente, pero aquí nada es estúpido. Pero esta era mi lógica, güey. Yo decía, un coche, si viaja a 100 kilómetros por hora, pues recorres 100 kilómetros en una hora. Si viajas a 200 kilómetros por hora, esos 100 kilómetros los recorres en media hora. Si subes más la velocidad, esos 100 kilómetros las vas a recorrer en 15 minutos. Si subes más la velocidad, esos 100 kilómetros los vas a recorrer en 7.5 minutos. Y si sigues aumentando la velocidad, va a llegar un momento en el que esos 100 kilómetros ya no los vas a... ya no va a haber... ¿Cómo te diré? Ya no vas a ocupar tiempo para recorrerlos, porque ya vas demasiado rápido. Entonces, pues ahí ya empezarías a ir como en negativo, ¿no? Digamos como hacia atrás. Ajá. Y eso era lo que yo pensaba, güey. Si yo te platicara, ahora te platico también mi lógica estúpida. Pues sí. Pero, como tú dices, aquí pues ya ninguna teoría es absurda. Exacto. Como la película de Superman, güey. Cuando se muere Lois Lane. Que Superman sale a la órbita y empieza a volar a madres en contra de la rotación de la Tierra. Para regresar el tiempo. Ajá, y la Tierra empieza a rotar al revés. Y digamos que todo se empieza a retroceder, güey. Como a rebobinar. Ahí estaríamos hablando de un viaje al pasado, güey. Sí, de hecho ya. Y un cambio total del curso de las cosas. Sí. Igual, como... es que se me fue la idea. Pero... hablando, por ejemplo, de ahorita que tocabas el tema de John Titor, él iba por una computadora IBM. Ajá. Porque decía que la necesitaba por un problema que había en su tiempo. Y sí soltó varias predicciones. Ajá. Habló de una guerra civil en Estados Unidos y de una guerra nuclear. Pero es que también, si nos ponemos, digamos, un poco escépticos, guerra civil en Estados Unidos siempre va a haber, güey. O sea, si somos, digamos, objetivos, ¿no? Y una guerra nuclear en algún momento va a suceder, güey. Porque... lo que hablamos de las profecías, ¿no? Ajá, exactamente. Pero la computadora IBM, pues sí existía, güey. Sí. Y como tal, pues ahí te deja como pauta la especulación de ¿y si sí venía del 2036? Sí, exacto. Y si sí era una misión militar. Ahora, también mencionabas sobre lo de los portales. Por ejemplo, yo tengo aquí también de un experimento que se llamó el experimento Filadelfia, del USS Eldridge. También, de hecho, hice un short sobre ese tema, de ese experimento que estaba buscando, pues, poder pasar el viaje en el tiempo. Lamentablemente, así lo mencionan, pues no salió como esperaba, ¿no? Sí se movió a través del tiempo, pero que cuando fue visto más adelante, pues la tripulación ya estaba, ahí fue todo un pedo en cuestión de espacio, tiempo y materia y todo lo que tú quieras ver,
porque los tripulantes terminaron, fueron parte de la estructura, o sea, todo terminó combinado. Entonces, ese fue uno de los que escuché. Sí me explico, digo, o sea, el cuerpo humano estaba derretido junto al metal de la pared del barco, o sea, todo se había distorsionado prácticamente en el espacio-tiempo. Por eso fue como que, aparte del viaje que se hizo, fue un suceso trágico que creo que por eso se dejó de hacer en su ya. Hay una montaña en Cataluña que se llama la montaña Montserrat. Esa montaña es muy famosa por su constante avistamiento ovni, güey. O sea, es así como, no sé si sepas que aquí en Zacatecas específicamente, en la Sierra de Órganos, hay mucho avistamiento ovni. Bueno, en esa montaña Montserrat sucede lo mismo. El tema es que ahí la gente menciona que hay un portal en una cueva, la cueva de Montserrat. Es como el Popocatépetl también, ¿no? O sea, mencionando un portal. Ya ves que tiene una imagen fija monitoreando y de repente hay luces, bueno, que se entran y luego salen. Sí, parecido. Hay una cueva en la montaña que es la cueva de Montserrat y donde la gente asegura que hay un portal. De hecho, hay gente que se reúne, o sea, hay personas que organizan como reuniones masivas para ir a la cueva de Montserrat y reportan, pues no sé, o sea, que ven luces masivas, ven como alteraciones en el tiempo, güey. Y pues también hay gente como Sergey que llega a desaparecer en la montaña y luego vuelve a aparecer en la montaña, pero pues ya, digamos, de alguna manera afectada por lo que sucedió, ¿no? Por lo que le pasó. Ese es un tema de los portales que digamos que existen alrededor del mundo, como el tema de el Triángulo de las Bermudas, güey. Ok. No, yo creo que también ese es cultura, ahora sí que información de cultura básica. Hablar siempre del Triángulo de las Bermudas. Que puede argumentarse que solo es una zona de alto magnetismo, ¿no? De altos niveles de magnetismo que provocan la falla en los motores de los aviones, para abajo, la falla en los barcos. Pero hay, digamos, casos o, digamos, leyendas que se cuentan donde un barco desaparece en el Triángulo de las Bermudas y aparece en el desierto del Sahara, y es el mismo barco, o digamos se encuentran en un avión o cuando investigan los restos, pues resulta que ese avión se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Y leyendas hay muchas, te digo, desde morrillo que las escuchas. Obviamente la información ahorita ya va mencionando de una forma más científica qué es lo que sucede, pero leyendas ha habido muchas que me tocaron de pilotos que estuvieron en la guerra y que desaparecieron y que después vuelven. Ese me tocó uno y hasta así me sacó de un piloto de una guerra que se perdió ahí, que a los años salió y todavía siguió disparando porque pensó que seguía en la guerra. Entonces, sí, hay muchas leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas. Sí, y bueno, según lo que yo he escuchado y he leído sobre el Triángulo de las Bermudas, pues todo parece indicar que es una especie de portal, güey. O sea, entran ahí, se pierden y aparecen en otro lado, en otro tiempo. ¿Quién sabe qué pasó? Probablemente el mismo magnetismo genere esa energía. O sea, sí, es que todo puede o sea, sonar loco, pero ya que no está bizarro hoy en día. Exacto. Y ahorita que comentas tú del proyecto Filadelfia, no sé si tengas el dato decirlo de alguna manera, la continuación del proyecto Filadelfia, que sería el proyecto de Montauk. No, a ver, cuéntamelo. El proyecto de Montauk sucede en tiempos de la Guerra Fría, güey, entre los 70s y los 80s, donde en una base militar en Nueva York empiezan a experimentar
temas de teletransportación y de, por decirlo de alguna manera, viajes en el tiempo, pero también de manifestación mental. Aquí lo turbio es que decían que experimentaban con niños, güey. Okay. Los sometían a un tema de estrés extremo, porque se tenía la teoría de que la mente a un nivel de estrés extremo, digámoslo de alguna manera, desbloqueaba habilidades que podían, pues, ser extraordinarias, como el tema de abrir un portal, como el tema de teletransportarse. Inclusive estaban, eso es lo que la teoría menciona, ¿no? Que estaban experimentando a crear, digamos, criaturas surgidas del miedo, güey. De hecho, ese proyecto inspiró la serie de Stranger Things. Ajá, creo que mencionamos. Es que la mente, creo que todo también se puede relacionar. Ajá, sí, se conecta un poco con lo que se platicaba en el episodio anterior. Sin embargo, aquí, de hecho, los científicos, hubo una persona que fue la que popularizó esta historia del proyecto Montauk, que se llama Preston Nichols, que él decía que él participó en ese proyecto, pero sus recuerdos fueron borrados o bloqueados de alguna manera. Sin embargo, después de un tiempo los logró como recordarlos, güey. Y fue cuando empezó a hablar de todo eso. Esa persona, o sea, ahora sí que soltó la sopa, güey. Sí. Y decía que los científicos lograron abrir portales y enviar personas a diferentes épocas. Sin embargo, te digo que buscaban crear criaturas sacadas, pues ahora sí que del miedo, de la imaginación de los niños. Por eso utilizaban niños, güey. El problema fue, según las palabras de Preston Nichols, que sí crearon una criatura que dentro de la teoría conspirativa la conocen como el monstruo de Montauk, y como vieron que era demasiado riesgoso el control, pues decidieron cerrar el proyecto. No, es que sí estaría cabrón. Sí, pues está muy... Es que como morrillo, uno se imagina puras mamadas. O sea, ¿no has visto videos donde los jefes sacan en IA y todo ese rollo, los dibujos que sus hijos hacen y... Sí. Vamos, te imaginas. Sí. Sí, entonces ese es, digamos, eso sucedió durante la Guerra Fría, güey. Tú sabes que en la Guerra Fría se hicieron miles de cosas, güey. Sí. Todo por el temor de quién disparaba primero, ¿no? O quién estaba mejor preparado para defenderse en dado caso de que iniciara la guerra o de que explotara la guerra. Que al final de cuentas nunca explotó, pero eso dio la pauta a que se crearan muchos experimentos, güey. Dentro de todos esos muchos experimentos, pues era el supuesto proyecto de Montauk. Y de esto traigo el conocimiento porque pues voy a hacer un video sobre eso en la verdad, Archivo Hereje, güey. No lo había escuchado de tal manera, y esa parte que comentas está, sí me sacado de onda, digo, no lo tenía, no había escuchado tal cual, probablemente el nombre sí, pero no cómo era el experimento, cómo fue el experimento, y sí está muy aterrador, hijo. Sí, porque realmente la base militar existe, güey, y lo curioso es que las imágenes de la base militar, o sea, ahorita ya es una base militar abandonada, pero lo curioso es que en las imágenes tú puedes ver una antena colosal, güey, en el techo de esa base. Y se argumentaba que era una base radial, o sea, una base como para el tema de los radios en los aviones y todo eso. Pero, pues bueno, estamos hablando de una teoría conspirativa y aparte, con la información que se tiene ya en estos momentos de todo, o sea, no es extraño que a lo mejor te disfracen una base militar y realmente estén haciendo otras cosas. Que normalmente es lo que... Es lo que sucede. Exactamente, o sea, no... Es lo que nos vuelve locos y lo que nos vuelve conspiranoicos. Uh-huh. Porque muchas veces vemos y
uno se da cuenta, pero no la quieren cambiar. Ahorita, ¿qué pasó con lo de Jim Carrey, no? O sea, Justo te iba a decir eso, güey. ¿qué pasó con lo de Jim Carrey? O sea, y la neta, sí un cambio, y la neta yo soy muy, muy fan de Jim Carrey, y pensar que sí podías, y dices, pero bueno, pasan muchas cosas. Sí, pero güey. bueno, es que eso es parte también de lo que debemos mencionar, y te voy a ser honesto, de verdad es un muy buen tema, y abordándolo así, de esa manera, la verdad sí está muy interesante, la neta. Sí, güey. Y por ejemplo, lo decía en la introducción, o sea, yo no te vengo a hablar tanto de como te lo dije, John Titor, o sea, sí, te lo menciono porque creo que es como que también cultura popular, y fundamental cuando se habla de viajes en el tiempo, de no sé, pero aquí, como lo hemos dicho, la mente, y ese es en el punto en el que yo me centré. Tú me mencionas portales, pero ¿qué tal si no se requiere tanto de un portal, sino que todo sea a través de la mente? Yo te vengo a hablar también de una persona que probablemente no suene mucho en ese ámbito, o lo han dejado de lado, pero es Julio Verne. Él fue un escritor, pero que en sus libros escribió cosas muy, muy adelantadas a su época, ¿no? Por ejemplo, era una época donde no había submarinos, al menos avanzados como ahorita, ¿no? Ni existían los viajes espaciales tampoco, helicópteros funcionales, y pues mucho menos el internet. Entonces, ya tengo la cámara acá, volteando para acá. Por ejemplo, en varias de sus novelas describió inventos que décadas después se volvieron reales. Por ejemplo, submarinos avanzados, ¿no? Como lo comentaba. Esa fue en la de 20.000 leguas de viaje submarino. Describe a Nautilus, un submarino eléctrico extremadamente sofisticado para su época. Décadas después, pues los submarinos modernos ahí estaban funcionando. Mencionó viajes a la Luna, por ejemplo, de la Tierra a la Luna. Ahí imaginó un proyectil lanzado desde Florida con 3 tripulantes, una cápsula similar a la del programa Apolo, y amerizaje en el océano. Más de 100 años después, la misión Apolo 11 cumplió detalles de lo que había escrito, ¿no? De la tecnología futura, por ejemplo, París en el siglo XX, se llama el libro que escribió sobre rascacielos de vidrio, redes de comunicación global, automóviles, sociedad obsesionada con el dinero y la tecnología, y que estamos viendo hoy en la actualidad. O sea, prácticamente eso, ¿no? Y aquí lo curioso es de que ese manuscrito fue rechazado y no se publicó en esa época, se publicó en el 94. Y ahora sí que fue donde pues coinciden, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es ¿era un viajero en el tiempo? Y por ejemplo, aquí viene la parte más interesante. Él no escribió sobre viajes temporales como con máquinas, ¿no? Él lo hizo como que más, no sé si usando la imaginación o no sé, y eso es a lo que voy. Si su mente le permitió ver más allá, como hablamos de los profetas, tuve este viaje astral, te lo vamos a decir porque también no sé qué tanto se puede mover en el tiempo en el viaje astral, que supongo que sí, pero te digo, ¿qué tanto la mente puede llevarte un viaje en el tiempo? ¿Qué tan poderosa es? Y al final llamarle eso meramente imaginación. Sí. Es a lo que voy yo, ¿no? En cuestión de lo de la mente. Y de ahí quiero enlazarlo también, por ejemplo, a otro que probablemente no se ha mencionado no como viaje en el tiempo, sino como algo que te diga, puede ser. ¿Tú qué sabes del efecto Mandela? Sí, güey. Sí. El efecto Mandela, básicamente es algo que todos recordamos que era de una manera, o bueno, no todos, pero la gran mayoría de la gente lo recuerda de alguna manera, y resulta que no era así. Resulta que, pues sí, o sea, que era diferente. Estamos hablando de una imagen, de una película, de algo que viste y que tú juras y perjuras que lo viste de esa manera, y la realidad es otra, güey, o sea. ¿Y tú por qué crees que eso se dé? Porque, o sea, es cierto, personas, y me incluyo, hemos dicho, no, es que eso no era así, o sea, o no lo recuerdo así, y hasta nos aferramos, ¿no? ¿Tú qué crees que suceda ahí? No sé, güey, pero está muy interesante. A mí o sea, sí hay como detalles. Yo me acuerdo mucho
de dos cosas que yo decía, chinga, yo me acuerdo que eran diferentes. Uh-huh. Uno es el monito del Monopoly. Ajá. Porque yo me acuerdo que yo recuerdo haberlo visto con un monóculo en el ojo, y resulta que no. Y otro es la cola de Pikachu, güey. Son los más sonados, aparte de lo hasta del Tigre Toyo, si tú quieres, de un Shaggy y todo, pero yo también me acuerdo de haber visto a un Pikachu, o no sé si es como que la mente juegue, pero yo también me acuerdo de haberlo visto con las orejas, la punta negra, la cola, la rayita negra también, sombreando prácticamente la cola tipo trueno. Uh-huh. Y es la neta, o sea, yo también me acuerdo de haberlo visto y también me ha tocado gente que dice, no, es que siempre ha estado así. Uh-huh. A ver. Entonces, aquí a lo que voy del efecto Mandela es, digo, esa parte. Unos tienen una idea y otros tienen otra idea, y lo quiero enlazar con lo que también mencionaste hace rato, ¿no? De que el viaje en el tiempo no es tanto que altere esa misma línea, sino que cree otra línea. Uh-huh. Entonces, que al final también se puede llegar a cruzar, o sea, que hay líneas que se cruzan, o sea, ya lo has estado mencionando al principio, y a eso voy yo con lo del efecto Mandela, ¿no? Que una línea temporal que se ha creado en otro lado, de repente se cruza esta, que se mezclen, que se mezcle, y es donde tengas, no, güey, es que yo lo recuerdo, no, es que, y por eso hay gente que dice, no, es que sí, acá. Te he mencionado una película, lo que me pasó mucho tiempo fue pensar en la de los hombres de negro, de cuando te dan el flashazo, uh-huh, y decir, güey, o sea, y si he sido flasheado en alguna, o sea, que llegué a ver algo interesante y me flashearon y yo no supe, esa pinche duda me tiene así de, no mames, güey, si ya fui flasheado, no, la neta, o sea, sí. No sabes qué pueda pasar porque las agencias secretas, o sea, pinche mundo es un misterio. De hecho, bueno, a lo mejor me voy a desviar poquito, pero no sé si llegaste a ver el caso real de los hombres de negro. Ese tema también de morrillo me gustó porque veía la película y pinche internet, digo, estaban, o sea, o al menos en esa edad en la que yo estaba muy fuerte, y era de ver siempre todo ese tipo de cosas, ver videos, ver imágenes, o sea, sí me atrapó mucho eso de los dos hombres de negro, güey. Sí, hay un video de un hotel, según esto, bueno, no recuerdo exactamente el contexto, pero según recuerdo, porque lo vi hace muchos años, era un científico que tenía pruebas tangibles y evidentes, o mucha evidencia, de los extraterrestres. Tenía inclusive ya un catálogo o una separación de los tipos de extraterrestres que convivían en la Tierra junto con nosotros, y todo lo tenía como en su casa, en su centro de investigación. Ajá. Entonces recibe una llamada donde lo invitan a Nueva York para dar una conferencia sobre toda la evidencia que él tenía, y pues acepta, ¿no? Porque dice, bueno, por fin pues se va a saber la verdad, ¿no? Entonces viaja con toda su información, con todos sus documentos y todas sus evidencias, se hospeda en un hotel, no recuerdo el hotel, pero recibe una visita, güey, de dos hombres de negro, literalmente dos hombres de negro, güey. Y porque está la grabación del hotel, güey, y se ve que entran dos personas, con... Sí, como casi en la película Desarrollo. Ajá, la única diferencia es que ellos traían como un sombrero y sus lentes negros y traje negro y todo. Entonces, esas dos personas van y van directamente con el científico que te comento, y básicamente pues le confiscan todo, güey, todas sus evidencias, todo su trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces ya cuando él es como entrevistado, bueno, cuando ya tiene como, pues sí, que sale a dar su versión, él dice que las personas que lo visitaron no eran humanos, güey, que eran personas, digamos, como humanoides, o sea, que eran muy pálidos, que no tenían orejas, o sea, que era como una especie de humanoide, y que
pues que fueron muy como tajantes en el tema de nos vamos a llevar esto y si no quiere problemas ya no ande divulgando. No, pues deja tú investigando. Ya no ande curioseando por ahí porque entonces pues puede pasar otra cosa. Y fíjate que eso que mencionas sobre que no son de aspecto tal cual humano, terrano, también en las imágenes que llegué a ver y en testimonios que había en la web, bueno, en internet, hasta decir web se me hace muy, no sé, pero que vean en internet, sí mencionan eso, que eran de tez muy, muy pálida, muy diferente, obviamente a lo que te casas con lo de las películas, ¿no? Pero ahí ya los mencionan en otro aspecto y sí está... Sí, güey. Bueno, pero te digo, ahí me desvío un poquito. Yo te traigo un tema controversial, güey, porque tú sabes que a mí me gusta este pedo de poner en tela de juicio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no sé si has... okay. No sé si has al infierno. ¿Qué tanto sepas del cronovisor? Platícanos. Sí, el cronovisor es un supuesto aparato creado por el Vaticano en los años 50. Según los rumores, el dispositivo te permite ver sucesos en el pasado. Es decir, no te permite viajar al pasado, o sea, no vas a estar como tal en el pasado. Sino verlo como una película. Pero, exacto, haz de cuenta que estás viendo una película. O sea, tú eliges como el tiempo, quiero ver qué pasó en el asesinato de John F. Kennedy. Pum. Y te muestra como tal, lo que, como el suceso en sí. El asunto aquí es que ese dispositivo, el cronovisor, fue mencionado por un padre, güey. Por un padre que estuvo en el Vaticano. El padre se llama Pellegrino Ernetti. Es un sacerdote científico que afirma haber sido parte de ese proyecto del cronovisor. También el problema es que él también asegura que el Vaticano lo destruyó por miedo a las consecuencias que eso podría traer. Pero pues aquí viene el tema, ¿no? De que realmente lo habrán destruido. Ay, güey, es que me vuela la mente porque ahorita tú mencionas que no se pueden, o sea, no pueden estar ahí físicamente, como hablamos de los viajes, ¿no? Que es, lo ves como si fuera una película, pero ¿a través de quién o de qué? O sea, ahorita tú asimilas que puedes ver algo porque dices, había una cámara de seguridad y a través de ahí puedo checar, ¿no? Pero aquí a través de quién tú puedes ver en el pasado. Si no había cámaras. ¿Quién grabó? Exactamente, ¿quién está grabando aquí? A través de los ojos de alguien. O sea, que el cronovisor se metiera en la mente y estuviera viendo, transmitiera lo que las personas veían. Eso es lo que ahorita digo, güey. Así como lo mencionas, me está volando eso en la mente. Es que se supone que teóricamente es o era, si es que fue destruido, podríamos decir que hasta un elemento místico, güey, porque estamos hablando del Vaticano. Y el Vaticano guarda secretos que... Tal como el de Doctor Strange, que se abría y probablemente se abría. Probablemente. No sé si has... Bueno, sabemos, volvemos al tema de la ciencia ficción, pero las películas de El Código Da Vinci, Inferno y... ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Pero Inferno, ¿eh? No el infierno. No. La mexicana. No, el infierno no. Inferno, El Código Da Vinci y... Ay, güey, se me fue el nombre de la otra. Bueno, yo no he visto las películas, pero yo leí los libros, güey. Y estaban bien interesantes, güey. O sea, te dan una mezcla muy chida de la religión y la ciencia, güey. De hecho, en la película, bueno, en el libro de... creo que es El Código Da Vinci, te hablan de un sacerdote que fue asesinado por los Illuminati, que teóricamente todavía existían, y resulta que ese sacerdote era un sacerdote científico y que en Suiza tenían un colisionador del tamaño de no mames, donde estaban experimentando con antimateria.
que se supone que la antimateria es incontrolable, o sea, realmente no hay manera de contenerla. Pero estaban buscando lo que le llamaban la partícula de Dios. Ajá, algo escuché. Que era como encontrar el átomo que creó el universo. O sea, como darle como decir, esta madre fue la que inició todo el pedo. Entonces tenían un colisionador donde mezclaban, donde el colisionador como tal era como un tubo, o es como un tubo, donde meten partículas o átomos y empiezan a girar. Y giran a una velocidad pues supersónica. Y en algún punto, en ese giro, los dos átomos se encuentran y pues explotan, ¿no? Buscando generar o recrear lo que sucedió en el Big Bang. En el Big Bang. A lo mejor me salgo un poquito de ese pedo, pero estaba escuchando que todos hablamos del Big Bang como el inicio de todo. Uh-huh. Pero ¿qué hubo después? Digo, ¿qué hubo antes, perdón? Antes, sí. Entonces mencionaban que el Big Bang no fue el inicio, sino una explosión más, que sí dio inicio a otro pedo, pero pues es que hubo antes de eso, o sea, tuvo que haber algo, ¿no? Entonces ya había, pero probablemente fue una colisión que generó esa super explosión y el universo pues agarró esa fuerza para irse ampliando a partir de ahí, pero que no fue tanto el inicio de todo, a lo mejor el inicio para nosotros, el inicio de nuestro sistema como lo conocemos, de la galaxia como lo conocemos, pero que antes de ya había otro tipo de historia, por así decirlo, ¿no? Para darme a entender, perdón, me salió un poquito. Regresando al cronovisor, mencionabas que fue destruido uh-huh. porque podía causar problemas, ¿no? Pero si se supone que para causar problemas, o sea, hemos hablado de las reglas que hay de los viajeros en el tiempo, ¿no? Que no deben de interferir. Uh-huh. Pero entonces, o sea, si no podían estar ahí, ¿cómo iban a interferir y cómo iban a causar problemas? Porque para mí será nada más ver lo que ya había pasado. Es que si te pones a pensar, para el Vaticano y para la religión en sí, el hecho de que tú veas lo que pasó. Entonces ahí es cuestión de otro pedo. Sí. O sea, no era un miedo a las consecuencias mundiales, era el miedo a las consecuencias. O consecuencias mundiales sobre la religión. Ajá, era miedo a las consecuencias para ellos, güey. Ok, sí, o sea, es que sí está. Es que qué tal que se dan cuenta de que no es lo que se ha dicho. Y no es, bueno, sería mucha mamada, pero ya, o sea, hay muchas ideas, ¿no? De todo lo que está pasando, sin ofender. No, como les decimos, no queremos faltar al respeto, pero hay muchas cosas no muy cuestionables. Sí, güey. Pero ya te entendí, entonces sí. Entonces si es así, pues sí es una era un arma de doble filo para ellos. Y es una razón muy cabrón, o sea, muy cabrona para acabar con eso. Pero pues siempre está ahí como la intriga de decir, ¿y si lo destruyeron? O si nada más lo escondieron. O qué tal que... O sea, porque realmente es un tema que siempre ha sido negado, güey. Ajá. O sea, siempre que sale o surge el tema o ha surgido el tema del cronovisor, pues la iglesia siempre ha sido que pues, no sabemos de qué chingos están hablando. Pero pues es obvio que nadie va a decir... O sea, no va a salir el Papa a decir al Chile, aquí está el cronovisor. Sí, véanlo, sí, güey. ¿Y tú qué opinas de las imágenes que... Porque no sé si ya sean reales, porque sí sacaron unas imágenes que supuestamente sí el Vaticano pues reveló para que se dieran cuenta de que sí existía, o no tanto el Vaticano, sino se les infiltró a alguien y la sacó, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué opinas de esas 2-3 imágenes que han salido? Yo lo veo muy complicado, la verdad. Como película tipo... Sí, antiguísima. Sí. Yo sí he visto videos donde dicen imágenes del cronovisor de la época de los dinosaurios. Y sí, pues salen ahí unos pterodáctilos y la chingada. Pero yo lo veo muy difícil, güey, porque si de algo estoy yo convencido es que una de las mafias, bueno, no mafias, ¿verdad? Pero una de los lugares más herméticos del mundo, o sea, de donde menos cosas salen, güey, es el Vaticano. O sea, ahí realmente para que
para que para que alguien pueda entrar y sacar información de ahí, no mames, primero lo desaparecen, güey, antes de que pueda... Mucho más que un gobierno. Sí, no. Hablando más de una política, y sí, lo mencionas en las películas, sobre las películas del Código Da Vinci y todo, o sea, del temor en la iglesia porque se revelen ciertos secretos, ciertos misterios, y tú lo ves de una perspectiva de que no, pues, ¿cómo crees? Eso no, y es ficción, pero digo, lo que yo estuve estudiando en cuestión de la religión a través del tiempo, sí la iglesia, y hablo en la mayoría de religiones, no nada más de una, ¿no? Pero la iglesia siempre es muy cuadrada, pero muy peligrosa. Realmente, históricamente, todo lo que era desconocido para la iglesia, o bueno, para la religión, era peligroso, güey. O sea, estamos hablando, es tanto como Galileo con el descubrimiento de la gravedad. ¿Pero crees que haya sido peligroso porque era desconocido o porque lo conocían realmente y sabían que el poder que se podía manejar, y si se hacían masas, podían acabar con el poder de la religión? Pues caben las dos opciones, ¿no? O sea, puede ser que era peligroso porque era desconocido, o era peligroso porque realmente conocían y sabían que eso desmentía o tumbaba lo que ellos algún mandato establecido, ¿no? O sea, caben esas dos opciones. Realmente ninguna de las dos es una locura, güey. Las dos están dentro. Pero bueno, creo que nos desviamos un poquito. Un tanto. Un tanto, por el tema del cronovisor. Otro tema que te traigo, güey, o bueno, no sé si tú traigas algo. Si quieres ahorita damos. Es que sabes que yo me estoy manejando más a la cuestión de la mente. Pero, por ejemplo, a ver, te mando esta de los déjà vu. Te iba a hablar justo de eso, güey. A ver, entonces tú dime. Justo de eso cuando me dijiste que el tema de... Cuando estábamos hablando hace unos momentos antes de tocar el tema del cronovisor, que estábamos diciendo sobre que las líneas temporales se lleguen a cruzar y eso pueda llegar a causar el efecto Mandela. Si nos ponemos en modo conspiranoico y admitimos que todo puede ser real, si las líneas temporales se cruzan, eso también da la explicación a los déjà vus, güey. Porque a lo mejor tú en una línea temporal es algo que ya viviste, y en la línea temporal que estás ahorita pues no lo has vivido, y de repente se cruzan y tienes como ese flashazo de decir, cabrón, esto ya me pasó. O no sé, a mí me pasa mucho de decir, no manches, yo soñé esto. Yo soñé a mi esposa, por ejemplo, yo soñé que me decías eso, y luego tocaban, y luego venía tal persona. Yo soñé que, pero luego ahí entra el tema de verdad lo soñé. Yo no los veo como un sueño, y yo los veo de esta manera. Yo los veo como, para que me entiendan y para que me entiendas así, te lo voy a poner como cuando está el gran maestro, ¿cómo se llama? De los Vengadores. Somos muy fanáticos de las películas, ¿verdad? Cuando lo desprende de su cuerpo, ¿no? Está ancestral. Y me considero fanático. Ya ves que lo desprende, ¿no? Uh-huh. Yo te lo voy a poner así, ¿cómo siento yo cuando me da un famoso déjà vu? Que mi cuerpo llega a donde una parte de mí se había adelantado. Uh-huh. O sea, yo voy caminando, como hay como 30 yos que ya van por el tiempo, ¿no? Y que de repente uno se queda así como que acá, y de repente voy caminando y ¡pum!, llego y chinga, uh-huh, esto ya lo viví. Pero yo no lo veo como un sueño, yo lo veo como ya algo que sí lo viví tal cual, o sea, el aroma y todo eso. Y sí también he hecho de que ahorita va a pasar esto, y pasa. Y despergas. Pero lo que te digo, yo sí lo siento como que una parte de o sea, hay 30 yo en el mundo, en mi historia, como quieras verlo, y se va cruzando y choca, y ya se empató con una que ya se había adelantado, una de las que ya estaban adelantadas. Así lo veo yo, güey. No sé si me supe explicar, sí. pero así he sentido yo. No, y hay momentos en los que inclusive llega al punto, no sé si te ha pasado,
de que sabes hacer algo, güey. Sí. Y que no sabías que sabías hacer eso, güey. Y luego a veces incluso hasta te dicen, no mames, ¿y cómo sabes hacer eso? No sé, güey. Es así como Carmen diciéndole a su amigo, tú eres negro, tú sabes tocar el bajo. o no sé si llegaste... Y el güey decía que no sea, que le decía que no, o sea, que no lo estigmatice Sí, por que eso, no sea... y de repente empieza, oh, mierda. Que no sea un estereotipo. Es estereotipo, y luego empieza a tocar, oh, mierda. ¿Cuántas veces te he dicho, tú sabes tocar el bajo? Sí, o no sé si has visto Naruto. Por partes, pero sí. Cuando Naruto está entrenando para sacar como su máximo potencial de según su chakra, su tipo de chakra. y Kakashi le dice que su entrenamiento puede durar menos o puede ser más rápido si saca todos sus clones. Y entonces el Naruto, porque digamos la técnica más en la que Naruto es experto es en hacer clones de sombra. Exacto. Entonces hace un chingo de clones de sombra. Como que lo aligeran. Y todos los clones de sombra se ponen a practicar, güey. Entonces cuando ese clon de sombra desaparece, el conocimiento de ese clon de sombra pasa al Naruto original. Entonces todos están practicando un chingo y conforme van desapareciendo, Naruto está aprendiendo. Porque los clones un güey lo pueden mandar a estudiar, otro güey a correr, otro güey a ponerse pedo y de repente todo llega. Sí, todo se mezcla. Pero también me ha pasado eso que te comento, o sea, que de repente digo, no mames, es que esto se hace así. Y luego me pongo a pensar y digo, ¿y yo cuándo aprendí a hacer esta madre si es la primera vez que la veo? Pero luego digo, no, pues que no es la primera vez que la veo porque ya me había pasado esto. O sea, como que todo... Sí. Se vuelve raro, güey. Se ha pasado. Me has mencionado sobre, te digo, que se creen diferentes líneas de tiempo, o sea, que no se sea una lineal del todo, ¿no? Y que de ahí salgan los multiversos. La pregunta que yo te vengo a hacer también es de, ¿sí te has dado cuenta que de todos los famosos o que se han hecho famosos de viajeros en el tiempo siempre tienen una historia diferente de cómo va a ser el futuro? Porque tú dices, pues es que vengo desde el futuro, no sé, 2050, y puede haber 2, 3 que dicen 2050, pero te hablan de que uno es guerra, que uno es paz, que otro es amor, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Y si todos los que vienen, si todos los del futuro que vienen al pasado no vienen del mismo, de la misma línea, no sé si me explico. Sí. Pero que sin querer no llegaron a su línea, sino se cruzaron en ese viaje a la de nosotros. No vienen del mismo futuro. Exactamente. O porque a lo mejor pues no es tan fácil hacer un viaje temporal y se pierden, güey. Y caen en otro multiverso. Y caen en otra línea. Y eso es lo que me ha causado, porque ahí es donde ya también se desacreditan a estas personas, que te digo, no vamos a decir, sí, es 100% verdad, pero te digo, puede que ahí es donde esa gente, pues no mames, dijiste que, y no es cierto, no ha pasado. Y en algunos hemos hablado de que sí se han cumplido ciertas profecías, predicciones, pero en otras nunca pasaron. Pues sí, ¿no? O sea, creo que lo más, digamos, lo que el sentido común me dice es que se perdieron, güey, en el camino. O sea, que porque ellos llegan, es lo que te decía hace rato, ellos, los casos que han sonado, porque me imagino yo, el mundo es muy grande, güey, y me imagino que hay mucho más casos que a lo mejor no conocemos o que no hemos tenido la fortuna de saber. Aunque exista ahorita la herramienta de la comunicación como el internet, porque antes la televisión, o sea, era el periódico, teléfono, el radio. Ahorita el internet es, o sea, cualquier cosa que pase en instantes ya lo sabes, pero aún así, como lo hemos dicho, existen sociedades, y eso creo que sí lo podemos afirmar. ¿Qué tan conspiranoicos somos? Ahí también puede variar, pero de que hay sociedades, agencias que están limitando ciertas cosas, las hay. Y no dudemos que puede ser parte de eso, ¿no? Que por eso todavía no la sepamos, porque decimos, es que ya tenemos toda la mano. Sí, pero también tenemos sectores que...
hablando de eso precisamente, de esas sociedades o sectas o como se les quiera llamar. Hace poquito se hizo muy, muy viral una entrevista que le hacen a un preso, güey. Y ese güey dice que hacía muchas chingaderas con niños así. Antes de eso, güey, antes de yo saber o de yo conocer de esa noticia o de ese momento, yo había visto un caso de una modelo, creo que es colombiana, güey. No sé si llegaste a ver. Hay un video, creo que es en Monterrey. Que sale de un hotel gritando, ¿no? Ajá, okay. Que sale gritando y diciendo, ellos saben lo que hicieron y que no sé qué. Que surgió, se volvió a retomar la viralidad por lo del caso Epstein. Sí. Pero sí, también ese video creo que cuando recién se había filmado, bueno, lo habían grabado, pues también sí lo llegué a ver, pero de esas veces que las noticias todo de que gente loca, bla, bla. Ajá, gente loca. Y de hecho esa muchacha en algún momento del video grita, comieron carne humana. Y algo más grita, güey, atrocidad o algo así. Curiosamente, ya no se supo más de ella, güey. Otro caso también sobre eso es una señora, ese fue mucho más, digámoslo, no sé cómo llamarlo, porque si hablamos del tema que tú dices, es como de una chica que estaba cerca de una élite, ¿no? O sea, donde había gente acá. Pero esta fue de una señora que vio en un tráiler cuerpo. En un... Que se le veía el trauma en la cara. Un camión. En un camión. Sí, que llegaron a echar gasolina. La señora trabajaba en una gasolinera. No sé qué tan cierto sea, porque hace poco, pues, que también se revivó el caso, que también menciona eso de que esa señora también lo vio y muchos la juzgamos, muchos bla, bla, bla. Ahora ya resulta como todo de que la señora también desapareció, sí, y que no, que la señora sí está, o sea, hay muchas teorías también, ¿no? Pero sí, el que más sonó fue de que es que después de eso la señora pues ya no se supo nada de ella, ¿no? Que hasta los familiares también la estaban buscando, porque pues sí, o suicidio que se cometió, ¿no? Entonces, sí hubo muchas cosas que se comentaron, pero... Y eso encaja con lo que comentábamos ahorita, bueno, hace rato de Jim Carrey, güey. Porque ese güey le tiró en sus últimas apariciones en televisión, Jim Carrey hablaba mucho de ese tema, de los Illuminati y de toda, digamos, la secta que había detrás de los actores de Hollywood y de todas las hartas de chingaderas que hacían. Inclusive no sé si llegaste a ver el video donde llega al programa de un... Jimmy Fallon, ¿cómo se llama este otro? No. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, de Jimmy Fallon, que hace como la seña así con la boca y saca la lengua. De hecho, está no sé si en el último, bueno, o en los últimos también ya programas que te fue invitado, sospecho, pues para ser un comediante, ya llegó, lo ovacionó a la gente y todo ese rollo, no en el de los premios, no. Fue también de Jimmy Fallon, donde llega hasta con unos lentes así oscuros y serio, agradecido probablemente por las muestras de afecto del público, pero sí como que muy ya o sea, como que harto de las cámaras en ese aspecto. O sea, su interés pues fue hacer películas y ya después, o sea, de ahí ya, las luces, los reflectores ya, sí, esa propaganda, pero así se la veía muy diferente al vato. De hecho, inclusive tiene una foto, güey, no sé si la has visto, donde él dice que si en algún momento le llega a pasar algo, que se fijen en su nariz. Y luego sale Jim Carrey recibiendo el premio al actor de no sé qué chingados en Francia. Y hacen como la comparación. Y no mames, es otra persona, güey. Se oye mamón y podrá hacer el Botox, podrá hacer lo que tú quieras. Ya dejando hasta el color de los ojos, no sé, porque a veces la luz te puede engañar. Pero si hay algunas cosillas, por ejemplo, la caída de aquí que tiene la mirada de Jim Carrey, siempre ha sido como que de aquí está algo más caído, no sé cómo llamarlo, y acá, podrá hacer una cirugía, no sé, pero se le ve muy diferente, todo muy diferente. No, inclusive sus gestos, sus comportamientos, o sea, eran cosas que lo definían muy cabrón, güey, o sea, era como inconfundible. Sí, no.
Era un comediante muy... de hecho, por mucho que yo creo que... Es que, digo, en sus últimas apariciones era como que... tirando caca, ¿no? O sea, de lo que pasaba y ya se mostraba, si tú quieres, más serio. Y ahora resulta que esto se veía... Sí, como alegre, como que le gustaba estar ahí, güey. Qué chido, o sea, algo de la noche a la mañana muy contrariado, sí, pero... Totalmente contrario a su forma de pensar en los últimos años. Exactamente. Bueno, eso lo tocamos por el tema de las sectas, ¿no? Sí, de que ahorita te pueden callar aunque... O ocultan aunque exista lo que exista. Pero sí, güey, yo... Volviendo al tema, yo pienso que sí es por eso, güey, que pues porque se pierden en el camino, por eso caen aquí. O sea, John Titor, bueno, él sí buscaba venir aquí por la IBM, pero por ejemplo el hombre de Tauret, él sí decía que, o sea, que él venía de Tauret, güey. Y traía su pasaporte. Que decía Tauret, sí. Y él decía que su país estaba entre España y Francia. Y pues, no. O sea, nuestro mapa, al menos de nosotros, no existía. Y tenía documentos que especificaban que eran de Tauret, tenía billetes, tenía monedas. Y, o sea, como para que sea una broma, güey. O sea, es una broma muy elaborada. Y más, por ejemplo, en ese tipo de aduanas que te revisan bien la documentación. Y es como te lo comentaba de Sergi, ¿no? Que, o sea, constataron y era oficial, original, el pasaporte que manejaban, los sellos. Y en del viajero de Tauret, o sea, que venía de Tauret, también recuerdo que decían eso, que revisaron y que probablemente había sellos que obviamente no existían para nuestro mundo, pero era un pasaporte que contenía todo lo que un pasaporte debe tener para ser oficial y original. Y realmente son personas que están desorientadas, güey. Sí. O sea, por eso yo digo que es gente que se pierde, güey. O sea, que se perdió en su línea temporal, que el salto lo hicieron mal, que no sé, güey, algo pasó. A lo mejor lo que te digo, cruzaron un portal sin querer y de repente aparecieron ahí y pues no mames, yo soy de allí, yo soy de Tauret. No existe Tauret. Sí, güey, de ahí vengo. O sea, es gente desorientada que tal parece que se perdió. Como cuando un viejito se pierde, güey, o sea, como... Sí, no. Ahora, perdón que te interrumpa, por ejemplo, que hablas de eso de la gente desorientada. Hablábamos de los déjà vu y del efecto Mandela. En el efecto Mandela no lo veo tanto, pero en el déjà vu, no sé, tío, cuando me pasa de que, tío, siento que llego con ese yo que estaba adelantado, si hay un punto como que, o sea, no digo que me desoriento, pero sí como que, chinga. Sí. Y ya ves que en Hombres de Negro le daban ganas, o sea, tenía jaquecas y tenía que tomar leche con chocolate. Uh-huh. Pero te digo, sí se menciona eso de una desorientación. O sea, en la mente, pinche mente sin... Sí, verga, sí, es que es otro pedo. Sí, pasa de verga. Entonces, ahora, hay detallitos. Pasando, digamos, a otro tema que va de la mano, que te hacen pensar que de repente se llegan a ver viajeros en el tiempo sin querer, o se llegan a captar viajeros en el tiempo sin querer. Hay uno, no sé si llegaste a ver uno, hay un video en una pelea de box, está peleando Tyson. No sé quién, güey, pero alguien muy perro. Pero hablando de un teléfono, ¿no? Ajá. Okay. Y es pues sí, como en los 80s, no sé, güey. Y en la pantalla, bueno, en la, digamos, imagen televisiva, se ve que alguien está justamente así, güey. O sea, cuando en esos tiempos, pues todavía no... Pues hasta en pinturas. Pero es lo curioso y es lo que te digo, hablamos de los efectos Mandela, porque... Te digo, hay que ver también qué tanto está, no me acuerdo cómo es la palabra, pero de la gente que te quiere engañar, ¿no? Porque antes yo no recuerdo que se mencionaba de las pinturas antiguas que es que tiene artefactos que no existían. Y de repente ya hay pinturas que son antiguas que
que ya aparecen así con dispositivos que asemejan a los de actualmente, un smartphone y todo ese rollo, ¿no? Entonces, es a lo que vamos. ¿Qué tal si se dieron los viajes al pasado y y esas cosas se perdieron, se güey. perdieron y ya de repente ahí sale, ¿no? Hay videos también, hay un video mucho en blanco y negro que también estuvo circulando de unas mujeres que iban caminando por una avenida. O sea, que está como que aficionado, que empieza a grabar, ¿no? Y que se ve como que si una de ellas estuviera hablando por teléfono, que está así, que la chingada, y hasta no sé cómo estuvo, pero aparece que está hablando por teléfono. Creo que eso es en una película, güey. Es en una película de Charles Chaplin. Algo así. La película se llama El Circo. Pero es lo que te digo, o sea, del tiempo, la antigüedad. Sí, es en 1928. Y sí, justamente se ve que en la toma, porque pues es una película, está grabando como a la gente en la calle y va pasando una señora y va justamente así. Ajá. Y bueno, también ahí pues entra la calidad del video, temas de esos, ¿no? Porque luego argumentan que solo se estaba cubriendo del sol, pero pues realmente sí se ve como que está sosteniendo algo y que está como... O sea, obviamente no te voy a afirmar, pero sí le veo un porcentaje muy alto de que sí se ve. Parece ser un dispositivo, un teléfono. Sí, un teléfono. También hay uno que sí, digamos, saca mucho de onda, güey. No sé si llegas... Sí, yo creo que sí, porque es muy conocido, güey. El reloj que se encontró en una tumba de la dinastía Ming. Sí, escuché de eso. Que de hecho hasta Indiana Jones también sacan en la última película, me parece, porque viajan en el tiempo y me parece que hacen como, no sé si lo llegaste a sentir así como una referencia sobre ese tema. Sí, pues es un reloj suizo, güey, que es encontrado dentro de una tumba sellada de una tumba de la dinastía Ming que data de hace 400 años. Y el reloj es del tamaño de un anillo. O sea, ni siquiera es un reloj de pulsera. Es un mini reloj, güey. Y tiene la palabra Swiss grabada. El reloj está parado a las 10:06. Pero es un reloj como tal, güey. De hace 400 años. Hace 400 años no había esa tecnología imposible, para hacer un reloj. Y es un reloj, o sea, digamos, no es algo que se parece a un reloj. No, es un reloj. Es un reloj, exacto. Y lo encontraron arqueólogos, güey. O sea, no fue alguien así que dijera, güey, me encontré este pinche mini reloj. Y que te haga dudar de que lo pusiste o algo. Ajá. Pero bueno. Sí, fue en una, ¿cómo se le llama? Expedición, ajá, en una expedición arqueológica. Abrieron la tumba porque la tumba estaba sellada aparte, y sacaron esa madre. Entonces, ahí sí te pones a pensar, bueno, yo sí me pongo a pensar y digo, no mames, ¿qué explicación? Sí, no, ahí te saca de onda y te deja, hasta te hace sentir más loco de lo que ya estás, porque tú dices, güey, es que no le encuentro una lógica diferente más que, güey, es que, como tú dices, no parece, es un reloj. Y ha pasado en algunas tumbas también que hay detallados como de helicópteros, de artefactos o no sé, cosas que actualmente solamente existen, porque en ese momento pues será la imaginación lo que tú quieras, pero dices, no, güey, eso sí se me hace muy, muy cabrón. Sí, es como no sé, no recuerdo en una catedral, güey, pero no me acuerdo en cuál. O sea, no me acuerdo ni en qué país ni en dónde. Pero en una catedral está ves que las catedrales, pues como la de aquí, tienen como sus imágenes talladas en piedra y hay un astronauta, güey, en la catedral. Hay un astronauta tallado en piedra, pero es una catedral que data de la época gótica, güey. Y es como decíamos de Julio Verne, ¿no? Que escribió de cosas que para su época pues no existían y te las detalló con tal precisión que dices, ¿cómo las viste? Sí, ¿cómo? Como el prototipo del helicóptero de Da Vinci. Y Da Vinci, ese güey se volvió
o sea, porque ya no se sabe si es tal cual Da Vinci, pero se le asume a ese nombre por muchas cosas, porque ya no saben si fue algún aprendiz, porque pues daba clase, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, Da Vinci, si hablamos también de ese nombre, para este tema y para muchos yo creo que tiene mucha partida el cabrón. O sea, en cuestiones de maquinaria, de matemática. Por eso te digo que es muy, muy curioso, o sea, muy extraño, creo que es la palabra, porque ese güey engloba mucho de lo que es en el mundo, ¿no? De todo lo que de tecnología, de todo lo que se construye y todo eso. Y es lo que te hace pensar, ¿fue tal cual un Da Vinci o fueron varios, o cómo obtuvo ese conocimiento el cabrón? De hecho, no sé si tú has llegado a jugar el juego de Assassin's Creed. Lo he visto, no lo he jugado, pero o sea, me gusta y lo veo, pero no me he metido a jugar al todo. Está muy chido, güey, te lo recomiendo. Y en el Assassin's Creed, creo que es en el 2, güey, porque son un chingo de juegos. Pero en el 2, digamos que uno de tus compañeros o de tus aliados es Leonardo da Vinci. Y tú vas con él, o sea, dentro de las misiones secundarias del juego, a lo mejor ya me estoy yendo muy a la chingada, pero dentro de las misiones secundarias del juego, es recoger como pergaminos. Recoges pergaminos y se los llevas a Leonardo. Y Leonardo los descifra, güey. Leonardo, no, pues que, o sea, cada que vas con él, porque está escondido, siempre está escondido porque siempre lo están buscando los templarios. Okay. Y vas con él y le entregas los pergaminos y Leonardo, no, gracias, que ven al rato voy a leer esta madre y al rato vienes para ver qué es. Entonces, pues ya no, le dejas los pergaminos y luego vas nuevamente y ya te dice, no, pues mira, este pergamino habla de una navaja oculta y él construye el prototipo y te la da. Así que no, pues aquí está y ya nomás presionas aquí y sale la navaja. Y luego, no, pues tráete más pergaminos y si me encuentras más, pues yo... Y luego llevas otro pergamino. Este es un... ¿Cómo es? Como un mini rifle, güey. Que igual va como en la mano. Te lo construye, te lo da y ya tú puedes disparar desde tu mano. O sea, él te construye inventos conforme a las cosas que tú le vas llevando. Entonces, siempre lo dibujan como un inventor muy cabrón, güey. Y es que, por ejemplo, será mera coincidencia también, pero sus pinturas, la forma en que vas transformándolas o cambiándolas de forma y lo que se puede encontrar ahí, construcciones sobre como lo que tú quieras, pero bien detalladas, bien producidas, bien hechas, que se adelantaban mucho a la época, ¿no? Sí, güey. Y entonces es lo que te digo, o sea, ¿qué fue? Y si fue tal cual, un solo nombre ya, o sea, que fue Da Vinci, o por qué se le atribuyó a él, y si fue él, digo, solamente cómo fue que obtuvo le hizo todo ese conocimiento, porque te era pintor, matemático, escritor, lo que tú quieras, porque muchas cosas, se le atribuye a Leonardo da Vinci, chinga, hasta en eso, dicen, no, sí, man, te pasas de verga. Digamos, la otra teoría que te traigo sobre los viajeros en el tiempo está totalmente relacionada con los ovnis. Pero platícame tu idea. Bueno, la teoría de los ovnis como viajeros en el tiempo básicamente es, o básicamente lo que dicta es que todos los, bueno, no todos, bueno, sí todos. Ya te entendí. Y esa ya también me quebraba mucho y me sigue quebrando la cabeza. Ya te entendí, explícame. Todos los avistamientos ovnis realmente no son de otro planeta, sino que son viajeros en el tiempo que vienen al pasado a, digamos, a revisar o a ver qué pueden corregir en su futuro viajando al pasado. O sea, como... es lo que hablabas, perdón que te interrumpa, a lo mejor puede que también cuadre en la teoría que decías tú sobre que estaban cuidando el planeta de una catástrofe. Ajá. Puede ser. O sea, como prevenir cosas que ellos saben que van a suceder porque vienen del futuro. Y básicamente eso explicaría por qué ha sido tan complicado tener contacto con esas entidades, porque si seguimos las reglas que hablábamos al inicio de los viajes al pasado,
pues no podrían o no deberían de interactuar con nosotros, güey, para no alterar el curso. O sea, dejando de lado la teoría de las líneas temporales, Ajá. como si la línea temporal fuera una la sola. misma recta. Ajá. Ajá. Entonces ellos no pueden intervenir. Por esa razón, pues a lo mejor los llegamos a ver. O sea, las naves, lo que tú quieras. Pero realmente nunca, o bueno, no sé, ¿verdad? A lo mejor sí, pero no hemos tenido un caso como tal donde el ovni interactúe con el ser humano. Sabes, yo así también cuando estaba morrillo, digo, ya caché la pregunta y la teoría. Yo también cuando estaba morrillo tenía esa idea y decía, ok, y si los ovnis, bueno, los aliens, a los que llamamos aliens, nos vamos a llamar así, no son de otro planeta, sino nosotros que evolucionamos por las necesidades, por lo que llegase a pasar en el planeta, y que porque es un hecho, nuestro cuerpo se está adaptando conforme al cambio climático, a todo lo que sucede en el planeta, por lo que provocamos todo eso, ¿no? Entonces sí dije, ¿y si ellos realmente somos nosotros? Y venimos y ellos vienen, o sea, te digo, que es como tú dices, esa línea, y vienen probablemente a ver cómo era el pasado, cómo eran los humanos anteriormente, porque si ves la semejanza, se puede decir que es la misma, ¿no? En cuestión de anatomía, por fuera, a lo mejor en el exterior. Sí. Pero te digo, sí decía, probablemente pues se adaptaron porque pues el clima es muy diferente y el oxígeno, y pues obviamente se consideran avanzados, sí, pero por eso te digo, es muy diferente la tecnología y la utilizan de otra manera. Y hasta dije, probablemente realizan como viajes turísticos de, a ver, hoy va a ser un viaje al pasado, compren su boleto y el turibús, exactamente, casi y todo de acá, ¿no? 600 pesos al 2020. Sí, o sea, te digo, ándale. Entonces te digo, hasta sí sonaba mamón, pero sí lo llegué a pensar de morrillo, de que no mames, hasta los güeyes vienen acá a cotorrear nada más para ver como las pendejadas que hacíamos. Sería como un turibús más avanzado, güey. Sí, o sea, porque ahorita el turibús es así de que va y en este callejón fue donde la chingada. Y ya ahorita es así como, no, vamos a ir a ese lugar, perro, sí, al momento. Y te digo, o sea, no creo que no estaba muy alejado, nada más que sí se me fue el pedo. Pero la pregunta que tú hiciste, o sea, es eso. Si lo llegué a pensar, que dije, no, güey, evolucionamos, o evolucionaron, porque a lo mejor no nos toca a nosotros, ¿verdad? Puede ser, porque de hecho sí, la teoría dice exactamente eso, güey, que en realidad los famosos grises, que son los aliens más similares a nosotros, porque sabes que son los grises, los reptilianos y otros que no me acuerdo cómo se llaman, creo que son los Anunnaki, pero los grises son los más similares anatómicamente a nosotros, y la teoría dice que realmente no son extraterrestres, sino que es la especie humana evolucionada. Y ahí te va, güey. En una ocasión me puse bien conspiranoico cuando recién descargué el ChatGPT en mi teléfono, güey, y empecé a decir, hablar como de la evolución, güey, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que sigue para la evolución humana? Según los patrones de conducta y según pues sí, como lo que se está viendo, ¿no? O lo que estamos, conforme a nuestros comportamientos actuales, ¿cuál es el siguiente paso evolutivo para la especie humana? Y la inteligencia artificial lo que me contestó fue algo muy similar, güey, a eso, a los grises. O sea, porque me decía que el ser humano se iba a hacer más alargado, sus músculos se iban a hacer menos, porque como ya teníamos, como ahorita ya se está empleando, digamos, más tecnología que nos está haciendo menos
o funcionales, por decirlo de alguna manera, pues la humanidad ya no va a necesitar, digamos, como desarrollar tanto los músculos, porque la tecnología va a ser como esa parte, ¿no? Entonces, lo que sí me mencionaba el alargamiento de, digamos, de los huesos en general, la atrofia muscular, o sea, hacernos más delgados, y la pérdida de vello y de cabello, por el tema de que ya no era necesario. Entonces, si te pones a pensar, eso empata mucho con... Y son rasgos que hemos ido adquiriendo poco a poco, si hablamos de una evolución, porque si hablamos de que venimos del primate, o sea, bueno, del mono, el mono es peludo, o sea, todo, y cómo ha ido evolucionando, ahorita no necesitamos tanto vello porque nos podemos cubrir, se adapta el cuerpo, y con lo que tú estás comentando, encaja muy bien. Sí, güey. Ahorita, perdón, quiero hacer un corte comercial, pero y hablando un poquito sobre este tema de las razas. En el episodio que hablamos sobre si éramos del planeta Tierra, dónde veníamos, me llegó un mensaje con el contacto, lo voy a decir, se llama Elmer Contreras Durán, me parece. Elmer Contreras Durán, y fíjate lo que él me mandó en un mensaje por privado, me mandó una información que se me hizo interesante y me puso: verdades reveladas. Desconozco si es algo que él está investigando o si también haya sido un copy-paste, pero él me lo envió y le voy a dar el crédito en ese aspecto a él, ¿no? Entonces te digo, dice: verdades reveladas, extraterrestres contra razas planetarias. Los Anunnakis, Igigis, a ver si lo digo bien, es que Igigis, grises, reptilianos, etc., no son extraterrestres, son razas planetarias que viven en esta plataforma llamada Sistema Tierra, conformada por 9 anillos excéntricos donde habitan distintas civilizaciones. Los extraterrestres son razas que han logrado una transmutación corporal hacia un cuerpo de luz y viven mundos más sutiles de quinta dimensión hacia arriba. Nibiru no es un planeta de los Anunnakis, es lo que yo comentaba que era un planeta, pero aquí me hace esta aclaración. Nibiru no es un planeta de los Anunnakis, es un astro que tiene una trayectoria cíclica sobre la plataforma Sistema Tierra y pasa por el primer anillo, donde nosotros vivimos cada 3600 años. Los Anunnakis son del quinto anillo y como sus naves no pueden viajar a largas distancias, usaron a Nibiru como transporte para llegar a este territorio. En el corazón de la Amazonia brasileira crearon a la raza adámica a través de la manipulación genética para usarla como esclavos. En este proyecto del genetista Enki, a espalda de su hermano Enlil, también participaron las 49 razas extraterrestres dimensionales con la intención de en un futuro influenciar en su liberación. Esto causó una discordia entre Enki y Enlil, pero Enki, protegido por las 49 razas extraterrestres, está colaborando en la liberación de la humanidad del control milenario Anunnaki. Dice, está algo larguito, pero ya casi termino. Las 49 razas extraterrestres dimensionales tienen contacto con 1440 personas en Mato Grosso do Sul, Brasil, desde hace 30 años y están transmitiendo conocimiento y tecnología a la asociación Daquila Pesquisas, quienes están desarrollando el proyecto Ecosistema Daquila, que comprende la creación de muchas patentes en diferentes áreas de conocimiento para ayudar a la humanidad frente a los cambios cíclicos que ya están comenzando en la Tierra. Bueno, es una estrofa mala que queda un párrafo más, pero aquí es lo que voy, que te digo, sí me hizo la aclaración de que Nibiru pues no es un planeta, sino fue un medio de transporte que utilizaron los Anunnaki, pero también habla de que a final de cuentas son razas que viven aquí en el planeta. Tú mencionabas también esa parte de la evolución que tiene el humano, ¿no? Porque ahorita me mencionaste también de diferentes tipos de razas. Pero qué tal si en ese futuro, no muy lejano también, la tecnología obviamente nos permite viajar a otros lugares, pero hubo evoluciones de diferente manera, ¿no? Estuvo en los famosos los reptilianos, que la piel les tuvo que transformar por eso, los grises, o sea, todo ese tipo de teorías que están bien locas, pero te das cuenta cómo encajan, cómo van o cómo cuadran y dices, qué pinche loco. Y nuevamente un saludo y un agradecimiento a Elmer por esta información. Esperemos que también les sirva a ustedes, ¿no? de ir para su conocimiento.
prosigue, viejo. Sí, pues básicamente esa es la teoría, güey. Los aliens no son extraterrestres, sino viajeros en el tiempo. Y pues simplemente es la raza humana evolucionada. La realidad es que todas las teorías o digamos los temas que acabamos tocando bueno, al menos a mí me llevan a la conclusión de que sería para mí, ¿verdad? Hasta cierto punto absurdo asegurar que no es posible un viaje en el tiempo. Como lo hemos mencionado en cada capítulo de los que llevamos, o sea, es absurdo caer en conformidad, ¿sí? Entonces, yo no lo veo, pues es que ya no, o sea, ahorita lo mencionamos como conspiranoicos porque así se ha hecho ver, así se ha mencionado cuando tienes una idea diferente y te dicen, estás loco, es que conspiranoico, y te quieren callar, ¿no? Y están siempre los que dicen, no es cierto, eso no existe, o sea, aquellos, y no vamos a decir que son cerrados, no vamos a decir que no tienen esa mente abierta, ¿no? Cada quien está en su derecho, pero te digo, sí ya se me era absurdo no tener esa mentalidad de decir qué puede pasar más allá. Y los viajes en el tiempo, te digo, no necesariamente, como lo hemos dicho, no se requiere una máquina o un portal. Te digo, la mente también te puede permitir, digo, hacer un viaje astral o de diferentes maneras, pero te puede dar ese viaje atemporal, si lo hablamos, ¿no? Y por ejemplo, tampoco tiene que ser uno de que a fuerza, tengo que viajar al pasado y ver a mi abuelito, o ver a mi tío, o ver a mi hermano recién nacido. No, tú lo mencionas también, hay tiempos que se ven en segundos del viaje de la luna, por así decirlo, o del espacio a la Tierra, y ahí se reflejan los viajes en el tiempo. Pero digo, la ciencia ficción, que es lo que buscamos o lo que se sueña el ser humano, pues es lo que nos ha regado mucho la mente de que un viaje en el tiempo tiene que ser a fuerza así. Pero si nos permitimos un poquitito pensar el viaje en el tiempo sin querer, pues se puede sentir, se puede dar, o a lo mejor digo, no como lo queremos ver, pero hay algo que no cuadra en nuestro cotidianidad a veces. No sé si me explico. Sí, tal cual. Y pues como siempre, ¿no? Ya lo sabemos, ustedes tienen la última palabra de todo lo que acabamos de decir. Realmente no buscamos asegurar nada, simplemente pues nos gusta indagar en estos temas, mostrar lo que hemos investigado, dar a lo mejor nuestro punto de vista y pues ya sobre de eso ir construyendo. Pero yo me quedo de todo lo que acabamos de hablar. Todo es posible, güey. Todo es posible. Y por eso, nuevamente reitero, el enfoque no fue tanto sobre los famosos viajeros que ya conocemos o que hemos escuchado, sino también de buscarlo en la parte, en lo cotidiano, de esos pequeños momentos que a veces no comprendemos de por qué yo ya lo viví, y a lo que podría ser probablemente un efecto Mandela o un déjà vu. Espero que este episodio les haya llamado la atención, porque les digo, va más encaminado a eso, o fue más platicado eso. Sí mencionamos otros temas, pero yo lo quise abordar de esa perspectiva y no ser tan común, tan reabundante en lo que ya se ha dicho anteriormente. Entonces, pues no sé, mi Luis, si no hay algo más que agregar, algo más, tu página nuevamente, coméntanos. Yo creo que eso sí también es muy importante. Sí, Archivo Hereje, gente, ya lo saben, ahí van a encontrar historias interesantes. A lo mejor hay algunos temas que se llegan a tocar aquí, por ahí lo resumimos en un videito de 3-4 minutos donde se toca como lo más relevante, y siempre poniendo en tela de juicio todo, porque de eso se trata, ¿no? Si no, ¿cómo vas a
a aprender si no cuestionas lo que ya conoces. Así es, y por ejemplo, temas también que ven ahí en Archivo Hereje o también shorts aquí en Murmullos de la Oscuridad, va a llegar un momento en que se van a tocar con también amplitud, no necesariamente que a veces sale aquí y después lo tocamos acá, va a ser una mezcla de todo, cada uno dándole su enfoque, y por eso esta dinámica también en esa sección de Murmullos de la Oscuridad con Luis. Creo que se siente chida la plática. Entonces sí los invito a que nos sigan tanto en Murmullos de la Oscuridad, y también ahí le den a seguir a Murmullo Hereje. Ayúdenos, como les decimos, a que este proyecto crezca. No les cuesta nada. Estoy acá otra vez, estoy pensando cada vez que ya me cambiaron la cámara. Denos su me gusta, compartan, que eso es lo que nos aliviaría chido. Por favor, échenos la mano en eso, y suscríbanse, es gratuito, no tiene costo. Sobre todo, a mí me interesa mucho su opinión. Exacto. Me gusta mucho el tema de que cada uno tiene una opinión y una versión de la historia. Obviamente siempre dentro del respeto, ¿no? O sea, porque el hecho de que tú pienses diferente que yo, pues no significa que seamos enemigos. Sí, no, y es que la facilidad de tirarte hate, que es parte de, ¿no?, de estar en este medio, pues es leer, escuchar, y no está mal, pero si nos aportaran, estaría mucho mejor. En este caso, nuevamente quiero agradecer a Elmer, que les digo, él me mandó un mensajito acá en privado, dándome su punto de vista, su opinión, de una manera muy respetuosa, me aclaró, y la verdad me retroalimentó muy bien, ¿no? Entonces, es lo que esperamos de ustedes. Temas que ustedes digan, yo tengo este punto de vista, es bienvenido, porque también se vuelven parte de la comunidad, tanto de Murmullos de la Oscuridad como de Archivo Hereje, y fortalecen todos estos temas, ¿sabes? Así es. Entonces, si no es más por el momento, los despedimos y los esperamos en un próximo episodio. Si ustedes también tienen algún tema que quieren que abordemos desde otra perspectiva, déjenlo ahí en la cajita de comentarios de Murmullos de la Oscuridad o Archivo Hereje, y aquí lo platicamos, que es siempre a lo que nos ha pasado, ¿sí? A lo que nos ha sucedido. Entonces, ese es el cotorreo. A veces nos desviamos, pero está chido el cotorreo, sí. ¿no? Entonces, estos Murmullos de la Oscuridad. Cámara, gente.